Hola, ¿qué tal, ruederos y ruederas? Bueno, pues continuamos con nuestro viaje por el Pirineo aragonés. Esta vez le ha tocado el turno a Panticosa y aquí estamos en lo que es su estación de esquí. Lógicamente ahora en verano pues no podemos esquiar, pero tienen otras actividades pues más acordes con esta climatología. ¿Dónde hemos estacionado y pernoctado? Pues aquí justo en lo que es la estación de esquí. Fijaros que aquí tienen los remontes. Pues aquí hay una zona exclusiva para autocaravanas, caravanas y camper, con su vaciado de aguas negras, llenado de agua, vaciado de grises, o sea, todo estupendo. Así que venga, vamos a echar un vistazo a Panticosa. En el tercer nivel del aparcamiento de la estación de esquí de Panticosa, denominada Zona C, está permitido el parking y la pernocta de los vehículos vivienda, caravanas, autocaravanas y camper. Como indica este cartel, hay un arroyo bastante apetecible junto al aparcamiento en el que está prohibido bañarse. Para ello tendréis que venir a esta zona de baños, en la que también se encuentran los grifos para llenar los depósitos de agua, el vaciado de aguas negras y el vaciado de aguas grises compartido con un lavadero. Y después de poner a punto la furgoneta, comenzamos con lo que hemos venido a hacer aquí, que no es precisamente esquiar, sino conocer las pasarelas de Panticosa. Bueno, pues empezamos la ruta de las pasarelas de Panticosa. Pasa tú primero, no, ya se va grabando. Entre las diferentes actividades que se pueden realizar en verano en Panticosa, destaca la de las pasarelas sobre el río Caldarés. Son 800 metros de pasos colgantes de la pared de una garganta que no te dejarán indiferente. Pasad vosotros primero, sí. Así veo que el puente es seguro. Bueno, chicos, pues aquí estamos en mitad de las pasarelas. Ya hemos visto a dos personas darse la vuelta por vértigo, así que yo creo que es un buen momento para hablar de consejos para hacer esta ruta. Primero, si tienes vértigo, pues mira lo que vienes, ¿vale? Si tienes vértigo, no es recomendable. Segundo, no se puede venir con perros porque este suelo les suele hacer daño en las almohadillas de las patas, y aparte pues que también puede tener vértigo el perro, ¿vale? Y también seguramente le dé miedo pasar por aquí. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues hemos dejado a Tico en la furgoneta, hemos aparcado la furgoneta en la sombra, le hemos dejado agua de sobra y además le hemos puesto los dos Turboven, pues que para estas ocasiones están, ¿verdad? Para que esté ahí el perrete fresquito. Me ha faltado ponerle ahí un cubata o algo. Pues venga, seguimos con las pasarelas. Nuestra furgoneta. El acceso a las pasarelas está limitado a 60 personas cada 20 minutos. El precio es de 4 euros por persona, 3 euros si hacen la compra online.
El acceso no está permitido a niños menores de 7 años, personas que midan menos de 1,30 y tampoco podremos acceder con nuestras mascotas. Si quieres saber si las pasarelas estarán abiertas durante tu visita o si quieres hacer la compra online, puedes acceder a la página pasarelasdepanticosa.com. Bueno, la zona de las pasarelas yo creo que es relativamente corta, porque ya estamos llegando al final. Pero vamos, muy recomendable. Si no tienes vértigo y no eres un perro y no eres un menor de 7 años. Oh, llegamos al final, se acaba. Pasamos la puerta final. Se acabó. Nos despedimos de las pasarelas. El recorrido aproximadamente tiene 1 hora de duración y 160 metros de desnivel, incluyendo el recorrido por las pasarelas y la subida a uno de los miradores con mejores vistas de Panticosa y las montañas circulantes, el Mirador o Calvet. Bueno, pues después de las pasarelas tenemos este paseíto aquí por un bosque bastante agradable, ¿vale? Porque da bastante la sombra. Bueno, de vuelta tenemos dos opciones, una que son 30 minutos y acaba en el aparcamiento, otra que son 35 minutos, que tiene un poquito más de subida y pasa por unos búnkeres. Así que pues bueno, como nosotros estamos fresquitos, vamos a echar un vistazo a los búnkeres. Y volvemos a encontrarnos con la línea P, de la que ya os hablé en el último vídeo desde Canfranc, del que por cierto os dejo un enlace por aquí arriba. Y es que el proyecto de la línea P pretendía construir una línea defensiva a lo largo de toda la frontera con Francia, uniendo el Cantábrico y el Mediterráneo con más de 10.000 búnkeres de los que no llegaron a construirse ni la mitad. Los búnkeres de esta zona de Lanuza y Salén de Gállego estaban diseñados para albergar ametralladoras, morteros y cañones antiaéreos. Muy fresquitos está. Venga, otro búnker, vamos a verlo. Bueno, pues muy recomendable la ruta de las pasarelas de Panticosa. El final de la ruta, como veis, pues ya desde los búnker estamos bajando otra vez al pueblo. Ruta fácil, con sombra, está muy bien. Pues nada, vamos a volver otra vez al aparcamiento, vamos a recoger al Tico y vamos a conocer ya el pueblo de Panticosa. Bueno, pues al final ni los turboven, ni ventilador al lado de la cama, ni bebedero con agua con hielitos, ni su camita. A Tico no le gusta la furgo. A Tico lo que le gusta es estar debajo de la furgo. Hola Tico, ¿qué tal? ¿Qué tal por ahí abajo? Estás revisando los depósitos, que estén todo bien, ¿verdad? Le puedes hacer el cambio de aceite también a la furgoneta. Está más a gusto que un arbusto. Mejor
que aquí dentro. Hombre, hombre. Panticosa es un encantador pueblo situado en el Valle del Tena, en la comarca del Alto Gállego, a una altitud de alrededor de 1200 metros. Creo que por ahora estamos a salvo. Rodeada por los Pirineos que crean un telón de fondo espectacular, convierte a este pueblo en un destino perfecto para los amantes de la naturaleza y los entusiastas de actividades al aire libre durante todo el año. Bueno, chavales, pues nos despedimos de Panticosa. Vamos a movernos un poquito. Vamos a seguir subiendo a una localidad que se llama Lanuza, que está ahí al lado de un pantano, a ver si nos podemos dar un bañito. Lo único, pues que por lo que he estado mirando en redes sociales, es territorio hostil para vehículos vivienda. ¿Sabes? Es el típico pueblo este que hace una ordenanza en el que prohíbe estacionar a los vehículos que no sean coches o que no sean vehículos vivienda. Y ha hecho un plan alternativo pasando por Caja, lógicamente. Pero de todas maneras vamos a confirmarlo en sitio. Así que venga, vámonos a Lanuza. Bueno, pues resulta que en la localidad de Lanuza, que normalmente es territorio hostil para los vehículos vivienda, ahora estaban celebrando un festival de música y ahora sí, ahora hay barra libre para la acampada más salvaje. Así que nosotros huimos despavoridos a nuestro siguiente destino, que es Piedrafita, pero esto no lo podrás ver ahora, tendrás que esperar a la semana que viene siempre y cuando estés suscrito al canal y le des al me gusta, pero no solo de este vídeo, sino a los otros casi 300 vídeos que ya tenemos colgados en el canal. Bueno, venga, va, por ser tú no va a hacer falta que hagas eso, pero bueno, al menos suscríbete, disfrútalo y que la rueda te acompañe.